hacen de la ciudad un infierno. 7 en la mañana, 5 minutos. Nos encontramos con Amin Sinisterra. Ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí en nuestra mesa de trabajo, en otras oportunidades, porque Buenaventura, como vamos, viene haciendo un tema muy interesante en la ciudad. Es la percepción que tenemos sobre muchos aspectos los bonaverenses y que ha permitido este trabajo de Buenaventura, como vamos, tener claridad sobre muchos ejes los cuales no teníamos cifras. Hoy podemos decir que tenemos cifras y es gracias a esta actividad que viene realizando Buenaventura. ¿Cómo vamos? A mí muy buenos días, bienvenido a ¿Qué pasa en Buenaventura? ¿Cómo ha estado? Eric, muchas gracias. Me encuentro bastante bien, gracias a Dios, gracias a la isla, a su equipo técnico, por la invitación. Vamos a hacer hoy unas reflexiones sobre el mercado laboral y la empleabilidad en contexto de la reactivación económica. Es un tema que suena como complicado, pero yo no creo que sea complicado. Vamos a hablar de realidades. Hablábamos con el señor Emiliano Muñoz, presidente de la Agremiación de Comerciantes y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio hace contados minutos. Y hablábamos precisamente de la reactivación económica. Y él nos decía, a través de Cámara de Comercio hemos hecho algunas cosas, pero ha faltado que la administración distrital también haga su parte. En el estudio que ha hecho Buenaventura, ¿Cómo vamos? En la encuesta de percepción que analizamos hace algún tiempo, mencionamos algunos temas, pero hoy quiero que nos centremos en ello. ¿Cómo va esto de la reactivación económica? ¿Cómo nos ha afectado a los bonaverenses? Si nos estamos reactivando tan de la manera como se reactiva el país en general, o estamos quedados en cuanto a esas cifras. Bueno, ese es un tema muy crucial, Eric, porque realmente en noviembre del 2021, que fue cuando hicimos la última medición de percepción ciudadana, a través de la encuesta Mi Voz, Mi Ciudad, encuesta virtual, 5 de cada 10 bonaverenses manifestaron haber perdido su empleo en el último año, es decir, en el año más crítico de pandemia, ¿cierto? Periodo 2020-2021, las personas manifiestan haber perdido su empleo y 7 de cada 10 aún no lo habían recuperado en ese momento, en noviembre, es decir, a pesar de que ya se empezaban a dar luces de reactivación y salimos de la cuarentena, por llamarlo de alguna manera, en noviembre del año pasado, aún este número de personas no habían recuperado el empleo que tenían los que tenían, porque aquí tenemos que especificar algo muy importante. Buenaventura siempre ha tenido un rezago frente a la media nacional. Cuando el DANE habla de un desempleo del 13, el 14%, Buenaventura tenemos que doblar esa cifra, es decir, hablar del 30, 33, algunos expertos hablan del 35. Entonces, a esa situación de rezago en materia de empleabilidad que ya traíamos, hay que sumarle lo que se generó en tiempos de pandemia, el paro y todos estos temas que ustedes ya conocen, que a nivel global pues ha vivido el mundo generado por esa crisis, y países como nosotros, que somos subdesarrollados, pues aún más nos golpea cualquier situación. Somos muy sensibles a estos fenómenos sociales de salud, de pandemia, de crisis generalizada que viva el mundo, digamos, en general. Y en lo que tiene que ver con el mercado laboral, con la reactivación, digamos, también se ven golpeadas las personas o la situación de los y las bonaverenses, porque especialmente los jóvenes y las mujeres manifiestan que sus ingresos no alcanzan, ¿cierto? En porcentajes superiores al 50%, manifiestan que sus ingresos no alcanzan para poder cubrir los gastos básicos a esa medición de noviembre, ¿sí? Entonces, digamos que para que vamos o entremos en materia, pues esa es la primera precisión. Bueno, ¿cómo se logra o cómo hacer para que el Estado, cuando hablo de Estado, no hablo solamente pues el Estado territorio, sino el Estado-nación, de una u otra manera genere condiciones también para que de verdad se vea la reactivación económica? Bueno, ahí digamos que hay que hacer como dos
dos intervenciones importantes. La primera es que el gobierno nacional y el resto del país, digamos, habla de reactivación económica y de hecho algunas ciudades en su mayoría lo están viviendo. Buenaventura, por la situación en parte que ya describí, pues tiene un rezago, ¿cierto? Entonces, ponerse, digamos, es como cuando uno está quedado en el curso y ya llega el examen final, pues si uno trae un rezago en las notas, obviamente le toca remar o hacer un esfuerzo mayor para ponerse a la altura. Este es el momento, por ejemplo, que en Buenaventura no ha retirado al 100% el uso del tapabocas, ¿sí? Porque no hemos cumplido la meta que dice el Ministerio de Salud para poder de porcentaje de personas vacunadas, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un primer rezago, ¿cierto? Ya tenemos un primer rezago porque no podemos cumplir, tenemos que seguir cuidándonos y cumpliendo algunos protocolos. Entonces eso permite que no se haga una reactivación importante. Tanto el gobierno nacional como los alcaldes municipales o distritales en otras regiones, pues durante pandemia hicieron inyecciones importantes de recursos y posterior a la pandemia, digamos, en lo que se conoce como reactivación, también han hecho importantes inyecciones, han hablado con los comerciantes, ahora que mencionabas a Emiliano, se han hecho convenios, arreglos. Anoche nada más miraba que en San Antonio, en Cali, ellos hacen como un recorre San Antonio a pie para restringir un poco el uso de vehículos. La medida no ha salido muy buena en los últimos años, la verdad, por el artículo que leí, pero digamos que es una forma de motivar a que la gente de pronto no inunde las calles de San Antonio de vehículos, sino que camine un poco, transite, y eso puede facilitar, digamos, de alguna manera que la gente entre a los negocios que hay en San Antonio. Los comerciantes de San Antonio no lo ven mucho así, pero digamos que son intentos y medidas que toma el gobierno de Cali específicamente para motivar esa situación. En otros sectores de Cali se han tomado otra serie de medidas importantes. Digamos que la invitación sería en ese sentido, y es el otro punto que quería tocar, digamos que hay que generar unos estímulos, unas situaciones para que los comerciantes que estuvieron activos durante la pandemia se mantengan en esa actividad, no desfallezcan, y los que por X o Y motivo cerraron, restringieron el número de proveedores, de clientes, se vieron limitados por temas de costos fijos, entre otros, pues puedan avanzar y que esos negocios no desaparezcan. Digamos que un negocio, según los datos de Cámara de Comercio, digamos un negocio, se registra un negocio hoy, pero su permanencia, su tiempo de madurez realmente se ve a los 5 años. ¿Sí? Muchos negocios nacen hoy, pero a los 2-3 años desaparecen. Y si a eso uno le suma negocios que lleven 10, 12, 15, 20 años y que desaparezcan, como algunos, si uno sube la calle Primera, pues ustedes observarán negocios que llevaban años y hoy no están, ¿sí? No tienen letrero ni siquiera de que nos trasladamos, sino que no dice se vende o no hay nada. Entonces eso es bastante complicado. Entonces yo diría, para cerrar, que hay que estimular, digamos, que estos comerciantes puedan mantenerse en la actividad, y los que ya lo hacían y cerraron, pues como invitarlos a abrir sus negocios, qué les pasó, acercarse a ellos, hacer un censo, diría yo, a ver qué les pasó, qué les sucedió, por qué cerraron o por qué se fueron. Algunos, desafortunadamente, también ahí hay flagelos, pues como la extorsión, que no podemos dejar de lado, ¿no? Nosotros hablábamos hace contados minutos y planteábamos que no puede ser solamente buena voluntad del señor alcalde de Buenaventura con la que se mueve el distrito. Usted habló de un caso que es concreto, el uso del tapabocas, que no hemos podido retirarlo en su totalidad. Nosotros aquí le planteábamos a la secretaria de Salud del distrito que qué mecanismos se podían utilizar para incentivar que la gente se vacunara en mayor proporción. Bueno, ella se enojó por la insistencia en la pregunta, terminó fue enojándose, porque pues le decíamos que qué mecanismos íbamos a utilizar, qué ideas se tenían con otros actores. Le planteamos que se hicieran reuniones para incentivar a que la gente se vacunara y poder llegar a unos números que nos permitiera desistir del uso del tapabocas, pero ella se molestó, eso fue lo que sucedió.
usted hablaba de los estímulos. ¿Qué tipo de estímulos se podrían dar para que los comerciantes que han sido afectados, los que ya cerraron y los que probablemente todavía están viviendo esa zozobra de no saber si tenemos que cerrar el negocio, se podrían generar para que ellos tuviesen mejores condiciones? Muy buena pregunta, Eric, pero antes de contestarle para el tema de salud que acaba de mencionar, nosotros hacemos un seguimiento desde Activa Buenaventura y desde el programa Cómo Vamos. Mensualmente miramos las cifras de COVID-19 y en la encuesta pasada hicimos esa pregunta: ¿se ha vacunado, no se vacunó? ¿Por qué sí, por qué no? Y realmente la población joven es la que no se ha vacunado. Entonces, pues digamos que una sugerencia, una recomendación para el equipo de la Secretaría de Salud, obviamente ya se lo hemos manifestado, hay que arreciar las campañas que atiendan a estos jóvenes, no sé, ir a las universidades, a los colegios, es decir, no esperar que la persona llegue, sino ir donde está la persona. No, nosotros y cuando se le pregunta por qué, planteamos cosas sencillas. Hay mitos de que eso no sirve, de que a mí ya me dio, es decir, hay una serie de respuestas que obviamente aquí por tiempo no me extiendo, pero no, tranquilo, hay potencial por tiempo podemos extendernos, tranquilo. Hay potencial, digamos, porque la gente contesta que no se ha vacunado, población joven, mayoritariamente, y cuando se le pregunta por qué no, dicen que porque eso no sirve, que porque a mí ya me dio, que porque ese es un invento. Es un invento, o de pronto por mi edad no la requiero, ¿sí? Entonces, es decir, porque me van a aplicar el cheat. Mirándolo de manera positiva, hay un espacio para hablar y sentarse un poco con los jóvenes en ese diálogo y invitarlos a que se vacunen, no sé, motivar en los colegios, en las escuelas, algún concurso, es decir, pueden haber muchas cosas de manera que la gente lo haga. La gente aquí nos gusta lo cultural, lo lúdico, entonces conciertos. Porque la Gobernación del Valle lo hizo, la Gobernación del Valle expresó cómo había hecho para motivar en algunas, como nosotros somos autónomos en el manejo de la salud, pero los que dependen de ella habían rifado bicicleta entre los niños para motivarlos a vacunarse. Entonces, claro, le planteamos razones como esas, pero dijo que no, que es que la Secretaría no tenía recursos. Le decía, hombre, pero si hablamos con los entes, con comerciantes, con empresas, si buscamos, si conseguimos los recursos. Sí, es decir, si hacemos el esfuerzo todos, porque entiendo que la administración no los tiene y que los recursos de la salud no se hicieron para eso. Sí, el deber y la tarea no es de la Secretaría, obviamente. Empieza por casa, ¿cierto? Los padres recomendar a sus hijos, y la gente está vacunada en la casa, pues hay una manera de mitigar el impacto de algún posible contagio, ¿sí? Entonces, desde la casa, las instituciones y bajo el liderazgo de la Secretaría de Salud, sí se pueden hacer esa minga con el sector empresarial, con el sector académico, vuelvo y lo menciono. Sí, yo no creo que los rectores, los coordinadores de los colegios, de las universidades no estén prestos a vincularse a una campaña donde participemos todos, porque sabemos que la tarea no es solamente del ente distrital, eso está claro. Que usted lo decía, de pronto vincular a los rectores de las universidades, de los coordinadores de los colegios, para que cuando se vayan a matricular les exijan el carnet de vacunación, que esa podría ser... Es que no los permite, la ley no nos permite que se le exija, no está permitido por ley, pero sí hay mecanismos para motivarlos, es lo contrario, Rebeca. Hay que motivarlos a que ellos lo hagan, porque es cierto, los jóvenes no se han vacunado, uno no puede obligar ni siquiera a su hijo que se vacune, cuando ya es mayor de edad, que tiene 18 años, usted no lo puede obligar. Usted le puede hacer la sugerencia respetuosa. A los amigos le hemos dicho vacúnese, y los amigos nada, que hacen caso. Pero bueno. Y las cifras que tiene la misma Secretaría lo muestran, o sea, la gente adulta se ha vacunado, ¿sí? Tienen 1, 2, hasta 3 dosis en porcentajes importantes. Entonces yo creo que el nicho y el foco, además que eso concuerda pues con nuestra población que es joven. Buenaventura es un municipio joven, ¿sí? Los porcentajes de personas entre 18 y 25 años, por no irme pues más atrás de 5 años, son la mayoría de la población. Entonces es lógico que nuestro rezago esté allí. Entonces hay que diseñar estrategias para atacar en el buen sentido a ese nicho de edad, ¿sí? Digamos, sin descuidar los otros, los adultos mayores, obviamente, pero
digamos, hay que motivar a las personas. Y repito, no esperar que lleguen de pronto en una esquina, en un parque, en un sitio, que eso está bien, sino también hacer campañas de, bueno, vamos, como dicen algunos, a por ellos, pues, como dicen los españoles, vamos donde estén. Si yo ya sé que están concentrados en colegios, en universidades, pues, centros comerciales, por ejemplo, ¿sí? El fin de semana la gente sale, camina, va al parque, entonces ir con alguna medida a hacer algo. Retomando el tema que nos invita hoy, los estímulos sobre... Los estímulos, digamos que hay experiencias, no podemos comparar, pero cada municipio, cada ciudad pues tiene sus estrategias y sus maneras. Primero habría que separar y clasificar a los comerciantes, ¿cierto? Porque Buenaventura tiene un tejido empresarial débil, eso todos lo sabemos. Cuando digo débil me refiero a que el 94-95% es microempresarial. O sea, tenemos pequeños negocios, ¿sí? Que generan 2-3 empleos. Es el segmento que más empleo genera, pero es el más débil o el más sensible a cualquier situación. Entonces, yo diría, tenemos dos gremios fuertes, liderados por la Cámara de Comercio, pero está la Asociación de Comerciantes y la Agremiación de Comerciantes. Entonces, hay que, digamos, aliarse de alguna manera con ellos para ver, porque las situaciones son particulares, ¿sí? No es lo mismo un comerciante que hizo un préstamo para surtir su negocio, para comprar un vehículo, para comprar una maquinaria, a un comerciante que de sus propios recursos pudo acceder a las herramientas que necesita para desarrollar su tarea. Entonces yo diría que lo primero sería clasificarlos de acuerdo a esas posibilidades de capital, cómo se financia o cómo se financió su negocio. Y a partir de allí diseñar estrategias de estímulos que pueden pasar desde lo tributario, ¿cierto? Desde lo tributario hasta mirar acompañamientos a través de universidades